días, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos? Yo les cuento que estoy súper feliz, con nervios, porque soy un ser humano normal, con nervios, pero estoy emocionada y hoy me siento feliz, dichosa, bendecida, honrada y agradezco a Dios este momento, agradezco a Dios este espacio, agradezco que me haya permitido ser yo quien abra este espacio, este entrenamiento. Yo quiero contarles algo. El lunes nosotros los lunes con el equipo tenemos reuniones y yo le decía a mi mentor, yo en mayo voy a hacer que mi historia sea conocida, pero yo lo veía venir, pero en realidad no pensé que fuera tan rápido, así que honradísima, muchísimas gracias Vivi, gracias al corporativo por invitarme y bueno, gracias Denis por esa excelente edificación. ¿A quién le gusta que hablen bien de uno? Así que yo pido que me ayuden a regalarle un aplauso a Denis y recordemos que el aplauso de Zoom es así. Entonces, Denis, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, por edificarme. Y bueno, ya voy a contarles quién es Anita. Como dijo Denis, de un momento a otro empecé a sentir tanto nervio porque esa es la vulnerabilidad del ser humano. Ahí es donde se muestra que eres un ser humano que está dispuesto al cambio, a los procesos. Y dije, ¿yo qué me tomo? ¿Qué me tomo? Me acordé que por ahí tenía una Malaki en sobre y le eché ese Malaki y no había probado a Malaki con Axel. Eso es una brutalidad de producto, o sea, una cosa loca. Esto es oro, mejor dicho, bebida de los dioses. Bueno, quiero contarles quién es Anita. La historia de Anita se reparte en tres municipios, ¿sí? Yo nací en un municipio de Caloto, que hoy en día ya el municipio donde yo nací en una vereda hace parte de un municipio Guachené. Luego mi vida también se divide en Guachené, porque en Guachené pasaron cosas interesantes, ya les voy a contar. E inicié en Puerto Tejada, o sea que mi vida está dividida en tres municipios del norte del Cauca. Soy una mujer a la que le encanta compartir, socializar. Y bueno, yo soy la menor de tres hermanas. Yo soy la menor de tres hermanas, eh, hija de dos padres, digamos, humildes. Mi papá agricultor, mi mamá también encantada de trabajar los dos a su manera, independientes. No les gustó trabajar para otra persona. Dijeron, no vamos a trabajar para que alguien más venga y nos esté dando orden. Pues les cuento que Ana Soleil se formó en varias escuelas del municipio de Puerto Tejada. Inicialmente mi primaria la hice en un colegio, en una escuela de monjas, como lo dijo Denny, una escuela de monjas, se llamaba Sagrado Corazón. Hay recuerdos muy bonitos de esa escuela. Me acuerdo que me iba con mi hermana a esa escuela, allá me formé y luego cuando paso al bachillerato, otra vez un colegio femenino, ahí está la foto, ese es con mi grupo de 11 y con el director de grupo, el único varón que ven ahí, porque esa fue la última promoción del colegio en el que el colegio fue femenino, ya luego cambió de nombre. Y contarles un poquito más. Empieza mi trayectoria ya, digamos, muy consciente, empiezo en el mundo laboral, antes de ser profesional en seguridad y salud en el trabajo, lo que antes le conocían como el CISO. Cuéntenme ahí en comentarios si alguno de ustedes que haya trabajado en el mundo corporativo conoció la persona que le decían la CISO. De pronto los que trabajamos en obra, sí, pero la CISO es la persona encargada del Departamento de Salud Ocupacional. Entonces, antes de eso, yo trabajé en empresas como operaria de empaque, en muchas empresas, o sea que ya tenía una trayectoria. Y desde muy niña, en mi casa siempre nos acostumbraron a trabajar, o sea que ya sé desde muy niña qué es trabajar, ¿sí? ¿Qué es trabajar? Luego, llega un momento en el que empiezo a trabajar como profesional en salud ocupacional, me gradúo, ahí donde me ven con el casco, yo trabajaba en una obra de construcción, ahí me ven sonriente, feliz, reída de la vida, obviamente me encantaba y me encanta mi profesión porque se trata básicamente de lo que hacemos nosotros acá en Silis, que es servir, ayudar, servir con amor y les cuento que bueno, llegó un momento en el que toda esa trayectoria, ya les voy a contar qué pasó, qué hizo, qué me hizo en ese trayecto que yo cambiara el estilo. Pero antes de pasar allá, quiero contarles quiénes son esas dos preciosuras que me rodean, que están en la que yo estoy en el medio. Sara y Verónica son mis dos grandes amores, son las dos bendiciones que Dios me ha dado, de las bendiciones tan grandes que Dios me ha dado, son mis dos hijas y hoy por hoy estoy súper orgullosa de mis niñas. Son muy juiciosas y yo tengo que decirles que
que gracias a eso hoy ellas se han dedicado y están estudiando en la Universidad Santiago, acá de la ciudad de Cali. Verónica ya termina este año, ya recibe su título de enfermera profesional y Sara Isabel pasa a ser quinto semestre de fisioterapia. O sea, para mí es un orgullo. Ustedes no se imaginan lo que se siente en el corazón de una madre que cuando ve que sus hijos van progresando. Aún así, he tratado como mamá, como ser humano, de ir creando unas mujeres que vayan a servir a la humanidad, que vayan a dar amor antes que pensar en lo que se van a ganar. Y en medio de tanta cosa, la otra foto de acá atrás, la otra foto desde el lado izquierdo de mi pantalla, donde estamos, donde soy yo de uso naranja, quiero decirles que yo vengo de una familia donde la mayoría somos mujeres. En mi casa predomina el matriarcado, somos mujeres y definitivamente nos hemos, digamos, preocupado por vivir en unión, por corresponderle la una a la otra, por apoyarnos entre todas. Eso es un legado que dejó mi mami, que ya no está acá en este plano terrenal. Y definitivamente algo que amo yo es compartir con ellos. Yo vuelvo un baile, una reunión. Yo vuelvo un baile, un pan con café. Para mí es un baile, un gozo con mi familia. Así que por ahí les voy contando parte de mi historia. En el camino, cuando estoy ejerciendo mi profesión eh, como profesional de seguridad y salud en el trabajo, con más de 15 años de experiencia en el sector construcción, empiezan a haber cambios en mi vida donde yo digo, esto no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque hubo un momento donde el empleo, no sé si te ha pasado lo mismo, donde tú estás creyendo que tienes algo firme, que tienes algo estable, que tienes algo fijo, el empleo empieza a tambalear y ahí es donde empiezo yo a preocuparme. Pero más que por el empleo, empezó a pasar algo que yo dije, aquí algo tiene que cambiar. ¿Cuál fue la razón de mi impulso? Cuando estaba trabajando, yo empecé a ver que era importantísimo generar algo porque en el empleo, en el sector construcción, se puede parar porque la comunidad pare la obra o porque sencillamente el empleador te diga no más, ¿sí? El empleador te puede decir no más. Entonces empezó ese tema de la búsqueda, porque yo era una de las que, miren, literal, esta imagen se la hice así graficada porque era literal lo que pasaba. Yo salía desde muy temprano de mi casa, yo vivía en una vereda del municipio de Guachené, yo salía desde muy temprano y con suerte eran las 8:30 y todavía estaba colgada del tráfico para llegar a casa. Y como vivía en una vereda, ¿ustedes qué creen? El transporte formal no era común. O sea, allá todavía es muy usual el transporte informal. Algunos han escuchado hablar de los carros pirata. Entonces a mí me tocaba hacer uso de los carros, de los vehículos piratas y básicamente ya la gente nos conocía porque éramos varios los que viajábamos que nos esperaban. Gracias a ese trabajo de nosotras, porque digo nosotras éramos varias mujeres, ellos empezaron a quedarse hasta más tarde porque sabían que nosotras veníamos. Y cuando no habíamos llegado al parqueadero donde estaban ubicados los carros, ellos llamaban. Miren lo bonito que es encontrarse uno con ese tipo de personas. Ellos llamaban. Entonces, cuando me iba muy bien era que la otra imagen donde ustedes ven que yo iba llegando a la casa y arriba ya con la noche, sin energía, cansada, pero dejaba un trabajo y seguía mi siguiente trabajo, que era llegar a atender a mis hijas. En ese entonces tenía pareja, alistar las cosas del día anterior, arreglar algo en la casa. Entonces era algo muy desgastante. Pero adivinen qué, yo empecé a buscar, ¿sí? Yo hace un tiempo estaba buscando algo y yo en realidad no sabía qué era porque yo empecé primero a buscar la idea de una heladería, me llamaba mucho la atención. No buscaba un restaurante porque, digamos, la comida no se encañenga, decimos acá en mi municipio, y para los que son de, digamos, de otros países, en cañenga es como cuando, digamos, tú pusiste algo y se te quedó allí, se te estancó, no salió, no se vendió. Acá decimos, la comida no se encañenga, la comida se vende. Pero adivinen qué, es un tipo de negocio que también te esclaviza. Y yo que estaba buscando, yo quería tiempo, salud y también quería tener ingresos, o sea, que no podía dejar una cosa porque no tenía la otra. Pero entonces un restaurante para mí no era factible porque obviamente me encañengaba. Entonces yo no sabía qué era exactamente lo que estaba buscando, pero sentía que dentro de mi ser había una versión de mí esperando ser descubierta.
yo sentía que había algo mejor o algo más allá que estar levantándome tan temprano y llegando tan tarde a la casa. Yo quería una versión con más libertad que me permitiera tener más energía y y por ende más confianza en mí. Escríbame un 5 que ese es mi número favorito. Si usted también es de los que hoy está buscando eso, escríbame un 5 en el comentario si usted es de los que hoy quiere tener más libertad, más energía, pasar más tiempo en familia, tener más tiempo para usted y obviamente poder seguir generando ingresos a la casa, porque pues una cosa y lleva a la otra, ¿sí o no? Hay que tener ingresos en la casa. Entonces, cuando pasa esto, yo me inquieto y yo digo, pero ¿qué puedo hacer? Me llama un gran amigo y me dice, quiero hablar contigo. De hecho, antes de que él me llamara, mi mentor, antes de que él me llamara, yo ya quería buscarlo porque ya me habían dicho, él está trabajando en determinada empresa, porque por el ejercicio de mi trabajo, por el ejercicio de mi labor, yo había cogido sobrepeso, el estrés, la ansiedad, la preocupación, había hecho que mi salud, mire, quizás para muchas personas no sea tan relevante, pero por esas situaciones había hecho que mi salud yo padeciera de estreñimiento por muchos años, por mucho tiempo. Yo era de las que me demoraba sin ir al baño, literal, 8 días, 8 días, ¿sí? Y por eso mantenía con el estómago inflamado, con el estrés, desenfocada, súper cansada, de mal genio o mal humor. Pero era que no había sido consciente de esa situación y eso nos pasa a muchas personas allá afuera. Así que este impulso de esa búsqueda me hizo contactar a mi amigo y que pasara lo siguiente. Cuando yo contacto a mi amigo, él me habla de algo que está haciendo y cuando alguien lo llama porque quiere mostrarle beneficios de algo que está haciendo, usted lo mira porque usted ha visto su proceso anterior y yo empiezo a ver a mi amigo más delgado, sé, porque yo trabajé con él, sé que él cuando tenía episodios de gastritis, y cuando le daban, nosotros éramos muy cafeteros en la oficina, y cuando le daban los episodios de gastritis, él literal no tomaba café, se lo arreglaba con milanta y eso le arreglaba la acidez que tenía. Pero cuando yo lo veo, yo lo miro muy delgado, cambiado, su expresión es diferente, su forma de vestir. Entonces yo dije, aquí hay algo. Y evidentemente yo le tomo la palabra, lo escucho y empiezo un proceso de transformación. Pero yo le quiero ser sincera. Hay mucha gente que le hablan de la oportunidad de poder transformar su vida, de poder tener un cambio en su vida y en su salud, y la gente de pronto no lo entiende, no lo ve o de pronto no todo el mundo lo hace como lo hice yo. Yo ese día le dije, listo, y compré mi franquicia. Compré una franquicia con esos productos que usted ve ahí en el medio, porque a partir de ahí empezó mi transformación. Acuérdese que yo le dije que por mi trabajo yo tenía desgaste y yo quería transformar mi vida. Empecé buscando salud, pero yo no salí, yo lo compré de una ahí en mesa, pero cuando yo me fui, luego vino la loca de la casa a decirme, ¿qué hiciste? Te hubieras comprado otra cosa, ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, mejor dicho, telarañas en la cabeza que uno dice, Dios mío, ¿yo qué hice? Entonces él automáticamente me empezó a decir, Anita, ¿cómo vas? Mira que tenemos una reunión. Yo no le respondía, pero adivine, exacto, Mimi, la loca de la casa, adivine yo qué empecé a hacer. Empecé a consumirme los productos, empecé a darle el producto a mi papá que tenía un tema de asma, a mi mamá con artritis, y cuando Ana Soleil ve que empieza todo ese proceso de transformación en la salud de la gente que ella ama, yo dije, aquí hay algo grande. Y empecé a conectarme con la oportunidad, empecé a conectarme con los productos. Y en ese entonces yo empiezo a ver, yo madrugaba igual a mi trabajo, pero yo empecé a ver que mi sistema digestivo empezó a mejorar. Yo ya empecé a ir al baño y ya no una sola vez, sino 2 veces. Entonces, cuando pasa eso, que yo ya voy 2 veces, ahí mi cabeza hace clic. ¿Por qué? Porque ahí ya empecé a ser consciente de que algo estaba pasando a nivel de mi organismo. Empecé a bajar de peso, empecé a tener transformación y empecé a ver que también mi papá ya empezó a mejorar su salud. Yo dije, wow, esto tiene que saberlo alguien. Acuérdese, yo le conté que yo quería montar una heladería, pero el montaje de la heladería se me iba mucha plata. Y yo cuando veo que monto un negocio que me da salud a mí, a mi familia, pero también empiezo a conectarme con el sistema educativo de la compañía, mi mente también empezó a tener un nivel de expansión. Yo dije, vengo de 2 universidades,
y esta información no la conocía antes, yo dije, wow, esto tiene que saberlo el mundo. Y yo empecé a hacerlo, empecé a contarlo. Pero mucha gente no te cree, mucha gente no te cree, ¿sí? Hasta el principio, mucha gente no te cree. Y empieza el sube y baja como seres humanos normales, pero seguí conectada. Y hoy por hoy, mi proceso de transformación es que yo he asistido a, a seminarios de la compañía, he asistido a, hicimos por allá un, ¿cómo le llaman? Nos fuimos a un lugar muy bonito y no es simplemente paseo, no es simplemente paseo, es simplemente es poder encontrarme conmigo mismo, encontrar esas habilidades que yo tenía ocultas que no sabía que las tenía y que el mismo proceso educativo de la compañía, exacto, un retiro, gracias Anita. Nos fuimos a un retiro con algunos del equipo, eso fue maravilloso, fue espectacular. Hicimos unos procedimientos, tuvimos una herramienta que me han ayudado mucho hoy en día y que las comparto acá en casa. Seguido a eso, nosotros, el proceso de salud que también empecé a tener, empecé a asistir al gimnasio, yo no había hecho nunca, hacer deporte, nos conectamos en una comunidad fitness, porque hoy nuestra compañía, si ustedes ven el logo en la parte derecha, la parte superior, nosotros somos una compañía hoy de propósito, bienestar y conexión, entonces empecé a conectar todo eso con lo que yo quería buscar, encontrar en mi vida y realmente encontrar una comunidad que me da soporte, que me da apoyo. Y yo quiero resaltar esa fotico donde está Mauro, que está debajo de los productos. Nosotros hoy, y yo me siento tan afortunada de ser parte de una comunidad internacional, tenemos una comunidad local que nos apoyamos, nos reunimos, y a veces yo digo, "Ah, pero no, ¿qué voy a hacer si de pronto tengo otras cosas por hacer?" Pero cuando yo me uno en esa comunidad, cuando yo voy a ese espacio y realmente hay algo nuevo, todos los días yo aprendo algo nuevo, yo dije, wow, siquiera que vine, ¿qué tal si hubiera decidido no ir? ¿Y qué tal si hubiera decidido quedarme en casa haciendo qué? Entonces aprendí que esos espacios para mí son vitaminas, esos espacios para mí son fuente, son la gasolina, son el motor de mi vida y que hacen que yo me catapulte y me eleve. Entonces, lo que significó en mi historia, lo que significa para mí en mi historia, este proceso de transformación es crecimiento personal, transformación desde adentro hacia afuera con los productos, porque impacta tu vida internamente y se refleja externamente. A ver, ¿cuántos años creen que tengo yo? Quienes están acá, cuéntenme. Yo les voy a contar un secreto. Normalmente no lo digo, pero ¿cuántos años creen que tiene Anita? Mm, ay, Mimi, gracias. 40, Denis 40, Marcela 40, 30. Uy, Vivi, gracias. Bueno, en realidad 30, uy, gracias. Jean 45. Bueno, en realidad Anita tiene 46 y ahora en agosto Anita cumple 47 años. Y yo puedo decir que gracias a los antioxidantes de la Malaki, de los antioxidantes del café, el colágeno y todos los productos que nuestra compañía obtiene, yo he podido tener una mejor calidad de vida para mí y para los míos, ¿sí? Entonces, hoy si tú tienes a alguien a quien puedes ayudar a transformar desde adentro hacia afuera, impactar vidas, empezar por la tuya, es súper, súper vital que tú puedas empezar a compartir esta oportunidad. No te dé miedo, no te dé miedo consumir los productos, no te dé miedo utilizar las redes sociales, que es un canal maravilloso para conectar con las personas que de pronto a las que no les puedes llegar directamente. Muestra tu historia, cómo la estás, cómo estás viviendo hoy, lo que están haciendo los productos, la compañía, el sistema educativo en tu vida, porque allá afuera hay mucha gente que necesita ser impactada. Y eh, ¿qué he ganado yo? ¿Qué he ganado yo con este proceso? Porque es un proceso el que vivimos. Cada uno tiene su proceso. Muchas veces entra a la compañía personas que con una semana, un mes, empiezan a tener resultados rapidísimos, pero también he aprendido que no puedo compararme con las demás personas. Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente y un proceso de vida que contar y eso es lo que te hace crecer. Así que para ir finalizando la presentación, ¿cuáles son mis ganancias? Porque muchas veces cuando nosotros invitamos a una persona a ser parte del negocio, la persona siempre va a pensar que es simplemente dinero.
simplemente es que no tengo a quién vender, es que no conozco a nadie. Mira, tú conoces a muchas personas, revisa tu celular. Así sean 5 personas que tengas en tu celular, tienes 5 vidas para impactar. Y a partir de esas 5 vidas, detrás de esas personas hay más personas, hay familia, hay amigos, hay vecinos. Entonces, ¿cuáles son mis ganancias? Una de ellas, ya lo mencionó Denis, tuve la oportunidad de viajar al Concilis 2 veces, algo que yo no lo veía tan cerca y es poder tener un pasaporte, poder salir fuera de mi país. Por primera vez en mi vida salí fuera de mi país y fue una de las experiencias que con gusto si hay invitados acá, es súper vital que digas, yo quiero vivir esa experiencia. Miren, no se imaginan lo que es irse con la familia Silis a una convención de la compañía, porque no solamente vas a aprender, vas a escuchar de liderazgo, vas a conocer las personas de los otros mercados, de los otros países, y eso es maravilloso, que te abracen, alguien que tú ves por Zoom, pero que realmente diga, wow, es como si la conociera, como si la hubiera visto antes en otros tiempos. Entonces nos fuimos a México, en Cancún, estuvimos maravilloso, y también en Cartagena. Pero miren, lo maravilloso de eso es que ese evento me dio la facilidad a mí de duplicar el entrenamiento que dio un líder internacional, un líder de Costa Rica, que tampoco me lo esperaba, para mí fue sorpresa, así que este es mi segundo entrenamiento y yo soy muy dichosa y muy afortunada y sin proponérmelo, sin darme cuenta, Dios y el universo va premiando tu trabajo. Así que para mí sigue siendo ganancias el tener salud, el tener unos productos premium y por el proceso que he venido haciendo y el acompañamiento que he recibido del equipo, de ver el liderazgo del resto de personas de la comunidad, pues Anita hizo un trabajo muy chévere. Abril lo abrió con nuevos socios y sorpresa para mí verme en la lista Top Enroller en mi país, Colombia, de ser la número 3. Yo no me las creía, pero me sentía emocionada. Mire, aprendí acá en Silis que lo que tú empiezas a manifestar y lo tienes en tu corazón, tú lo atraes. Días antes le había dicho Mauro, para los que no conocen, es uno de los líderes de acá de la compañía, le había dicho a una de las líderes de Panamá porque él iba, te quiero ver en Top Enrollers. Y ella decía, le voy a ganar el Top Enroller. Y dije yo entre mí, ¿y qué tal si soy yo? Pero así. Finalizando marzo, y en la segunda semana de abril, que la compañía saca este flyer, yo me miro allí, yo decía, wow, ¿esto qué es? Esto es maravilloso. Y finalizando y el mes de abril, termino y alcanzo el rango JADE. Silis como compañía y el corporativo estaba súper interesado en que nosotros formáramos mucho JADE, en que creciera mucho JADE en la compañía, porque el rango JADE es el primer rango, es el escalón, es una de las bases importantes para que de ahí en adelante construyamos muchos más rangos a un nivel mucho más superior. Entonces, cuando yo veo mi flyer, que yo soy rango Jader, para mí es una maravilla y empecé a hacer recuento y bueno, y son mis logros. Entonces tú tienes que festejar tu logro. Yo empecé a bombear mis redes sociales, empecé a bombear con mi familia y yo si no festejo mis logros yo, ¿quién más los va a festejar? Entonces, cada logro, cada paso que yo voy dando es para mí una subida a cada escalón de mi vida. Y yo quiero dejarlo con este mensaje, que eh, emprender no es fácil, pero tampoco es fácil quedarse en el mismo lugar por muchos años. Tampoco es fácil madrugar todos los días, tropelear con el tráfico, venirte de pie cuando vienes súper cansada, no es fácil. Llegar a salir rápido de tu trabajo para poder encontrar transporte y poder encontrar un vehículo que te traiga temprano a la casa. Si llegas y hay una fila interminable de personas esperando lo mismo, entonces tú dices, salí con tanto afán para llegar acá y llegar de noche a la casa. Y eso para mí tiene mucha valía, ¿ya? Y algo que me pasaba en el negocio es que yo salía súper temprano de la casa, pero cuando algo que también marcó mucho mi proceso es darle valor a lo que aprendí acá en la compañía, salía muy temprano de la casa y empecé a conectarme con los eventos y no crean, yo era reída cuando se finalizaba el evento, conversando con el uno con el otro y salía, ¿se acuerdan que les dije que el transporte formal es escaso?
Cuando llegaba yo a cierto lugar, paíme, yo decía, ah, bestia, ¿y ahora en qué me voy? Pero iba con el corazón repleto de emoción, con el tanque de gasolina lleno, porque me había juntado con personas a las que me agrada, con las que me gusta estar, me había juntado con las personas que me dan ese ejemplo de liderazgo y con las personas que me muestran, yo quiero llegar allá. Así que vuelvo y digo, no ha sido fácil, pero he aprendido que el éxito no llega de golpe. Si yo no tomo decisiones pequeñas, consistentes, incluso en los días en que nadie me aplauda, pues sencillamente me voy a quedar en el mismo lugar donde arranqué. O sea, hoy mi mente no es la misma, hoy mi mente está en un nivel de expansión mucho más grande y mi visión y mi futuro con Silice es seguir transformando no solamente la vida mía y la de mi familia, sino la vida de más de miles de personas porque me uno a la visión de la compañía. Así que Latinoamérica, para Anita, para Nasol, como me encanta, es un gusto haberte compartido mi historia, espero haberte inspirado, pero más que inspirarte, espero haberte dejado un mensaje contundente de que entiendas que la vida es de procesos, pero el proceso más adelante se va a ver recompensado. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Lo que entregué parte de mi historia con mucho amor. Bendiciones.